periódica moderna y su organización de elementos químicos en filas horizontales llamadas periodos y en columnas denominados grupos o familias. La tabla periódica moderna está organizada de tal manera que en toda ella incluyan los 118 elementos químicos que hacen parte de la naturaleza. La primera organización que encontramos entonces es por grupos y por periodos. Para el caso de los periodos, todos los elementos químicos organizados de izquierda a derecha hacen parte de las filas horizontales denominadas periodos. Los periodos se enumeran del 1 al periodo número 7. Cada uno de los periodos comienza con un elemento químico en particular y termina con otro elemento químico particular. La mayoría de estos elementos químicos con los que terminan los periodos se conocen como gases nobles. Cada periodo en la tabla periódica tiene una cantidad de elementos químicos. El primer periodo, por ejemplo, tiene 2. El segundo periodo tiene 8 elementos, al igual que el periodo número 3. El periodo 4 y 5 también tienen la misma cantidad de elementos químicos, que son 18. El periodo 6, que comienza con el cesio, tiene 32 elementos químicos. ¿Por qué tiene 32 elementos químicos? Porque son todos los elementos que están en esta fila horizontal y continúan con estos elementos de acá, que se llaman los lantánidos, que son todos estos elementos que estamos subrayando en la parte de abajo de la tabla periódica. Esos hacen parte del periodo 6. Para el periodo 7 también encontramos 32 elementos o más. El periodo 7 comienza con el francio, son todos estos elementos que encontramos acá, más los elementos llamados actínidos, que son todos estos elementos que están en la parte final de la tabla periódica. Cada uno de los periodos tiene unas características especiales. El primer periodo son los elementos que se conocen como gases ligeros, ya que solo está el hidrógeno y el helio. En el periodo número 2 se conocen como los elementos fundamentales que componen el aire que respiramos, y son aquellos que componen la materia prima fundamental de los seres vivos. En el periodo 3 encontramos los elementos más importantes para la síntesis de ácidos y de proteínas. En el periodo 4 de la tabla periódica encontramos todos estos elementos que se utilizan ampliamente en la industria. En el periodo 5 encontramos elementos que tienen características importantes, sobre todo por su valor biológico. En el periodo 6 de la tabla periódica encontramos elementos que se destacan sobre todo por un valor económico alto, que son elementos que se conocen como metales preciosos. Y encontramos el mercurio, que es el único metal líquido que existe en la naturaleza. Muchos de estos elementos del periodo 6 pues hacen parte de procesos importantes en la vida, como el titanio, que ha sido de gran importancia en el desarrollo de la tecnología aeroespacial. Por último encontramos el periodo 7, donde pues se extiende una gran cantidad de elementos químicos. Muchos de estos elementos químicos son inestables y algunos de ellos tienen propiedades radioactivas. A esta organización entonces se le conoce como los periodos en la tabla periódica.